¿Sabías que en Corea del Sur aún se comen perros? ¿O que algunas familias surcoreanas contratan a expertos para poner nombres a sus bebés? Sin duda, Corea del Sur es uno de los países más llamativos y diferentes para cualquier persona de Occidente. Si estuvieses en Seúl, te podría sorprender que un buen porcentaje de hombres lleva maquillaje, que las parejas pueden vestir a juego o quizás pensarías quién se ha realizado una cirugía plástica, ya que en Corea del Sur es bastante normal que alguien se opere para mejorar su aspecto. Pero estas no son las únicas curiosidades de Corea del Sur. Hemos recopilado los datos más llamativos de este sorprendente país. Quédate hasta el final porque son realmente alucinantes. 1. La mitad de los más de 50 millones de surcoreanos viven en la zona metropolitana de Seúl, su capital. Esta es la segunda zona metropolitana más poblada del mundo, solo detrás de Tokio, en Japón. 2. El salario mínimo mensual en Corea del Sur basado en 209 horas de trabajo es de cerca de 2 millones de wones, unos $1.618. 3. En Corea del Sur son supersticiosos con el número 4. De hecho, los ascensores enumeran los pisos 1, 2, 3 y F. Esto es debido a que en coreano el símbolo del número 4 forma parte del símbolo que significa muerte natural. 4. Corea del Sur tiene su propio estilo de música popular. Es el K-pop, una mezcla de pop, hip hop, música electrónica y rock. La canción Gangnam Style del músico Psy fue la primera en alcanzar 1.000 millones de visitas en YouTube. 5. Corea del Sur es uno de los mayores paraísos del mundo del maquillaje. En su capital, Seúl, hay distritos enteros de tiendas de maquillaje. Algo peculiar es que en este país cerca del 20% de los hombres también usan maquillaje regularmente. 6. En Corea se considera que al nacer el bebé ya cumplió su primer año, así que allá tendrás un año más. 7. En Corea del Sur es normal caminar con tu pareja de la mano o poner tu mano sobre ella, pero no está bien visto besarse en público. 8. Una norma importante en Corea del Sur es no hablar mal de otras personas. Si difamas a alguien, podrías entrar en problemas y, entre otras cosas, ser despedido del trabajo. 9. Si vas a conocer a alguien surcoreano y tienes dudas de cómo proceder, haz una reverencia. Es un gesto tradicional que transmite respeto. 10. Un choque cultural para los occidentales es que en Corea del Sur está bien visto vestir faldas muy cortas, pero mostrar tus hombros o escote se considera un signo de promiscuidad. 11. En Corea del Sur es obligatorio hacer el servicio militar entre los 18 a 35 años de edad durante 21 meses. 12. Los coreanos consideran muy importante la higiene dental y llevan sus cepillos de dientes a todas partes. Es seguro que los encontrarás lavándose los dientes en aeropuertos, restaurantes o centros comerciales. 13. Al contrario que en los países nórdicos, en Corea del Sur hay un espacio personal muy pequeño. Personas extrañas pueden sentirse cómodas a tu lado en elevadores, trenes o autobuses. 14. En Corea del Sur es normal que los novios salgan a la calle vistiendo exactamente la misma ropa. 15. En las bodas coreanas no se les lanza arroz a los novios. Los familiares le lanzan castañas a la novia y cada una que atrape en su hanbok representa un hijo que tendrá. 16. Casi la mitad de los coreanos tienen apellido Kim, Lee o Park.
Los nombres de niño más comunes son Min-hun, Seo-hun y Ye-hun, mientras que para las niñas están Seo-yeon, Seo-jun y Ji-woo. 17. La grulla de Manchuria, también llamada grulla de coronilla roja, es considerada en Corea del Sur símbolo de suerte, fidelidad y longevidad. 18. Algunos de los canales de YouTube más famosos en Corea del Sur son JFLA Music, Pony Syndrome, Hongyu Arms y James Arms. Sí, los canales de ARMS son realmente populares en Corea del Sur. 19. El soju es la bebida alcohólica destilada típica de Corea del Sur. Está hecha de arroz y es similar al vodka, aunque algo más dulce. Su grado alcohólico está entre 20 y 45%. 20. En Corea del Sur hay 2 días del amor. Uno, igual que en Occidente, es el día de San Valentín, el 14 de febrero. Pero solo las mujeres regalan chocolates a sus maridos o novios. Luego está el Día Blanco, 14 de marzo, donde los hombres son quienes hacen los regalos. 21. En Corea del Sur también hay un día para los solteros. Es el Día Negro, el 14 de abril. En este día los solteros lloran sus desventuras comiendo un plato llamado jjamyeon, fideos con salsa negra de soya. 22. ¿Cómo estás? En coreano se pronuncia otokenicheseo. Hola es annyeonghaseyo. Gracias es 감사합니다. 23. Un saludo muy popular en Corea del Sur, en lugar de ¿cómo estás? Es ¿has comido bien? Esto viene de los viejos tiempos cuando la comida escaseaba. 24. En el pasado la barba era característica en el hombre coreano, pero hoy en día se considera antiestética y como una señal de falta de higiene. 25. A los surcoreanos, como a muchos otros asiáticos, no les gusta tomar el sol. Su estándar de belleza es la piel pálida, así que evitan broncearse. 26. En Suwon, en Corea del Sur, está el Parque Cultural del Baño, donde se rinde homenaje al acto de aligerar el vientre. 27. En Seúl se encuentra el Pupulan, un parque temático dedicado a la caca. Hay máquinas de pedos, laberinto intestinal y tobogán de caca, además de venta de bocadillos en forma de caca, como helados y galletas. 28. En Corea del Sur tienen la superstición de que si les regalas un par de zapatos a tu pareja, esta los usará para salir de la relación. 29. En Corea existe una antigua superstición que señala que si le das la vuelta a un pescado, un barco en alta mar volcará y perderá a su tripulación. 30. La película surcoreana Parásitos, dirigida por Bong Joon-ho, fue la primera película de habla no inglesa en ganar el premio Oscar a Mejor Película. Sus 2 protagonistas se llaman Park Seo-dam y Choi Woo-sik, ambos surcoreanos. 31. Algunos de los hombres más famosos de Corea del Sur son el cantante Psy, los actores Lee Min-ho y Song Joong-ki y el presentador Yoo Jae-suk. 32. Algunas de las mujeres más famosas son la actriz y modelo Jung Ji-hyun, la cantante Yoona, la cantante y actriz Sam Yona y la cantante Suzy. 33.
En la bulliciosa Myeongdong de Seúl, una zona comercial repleta de marcas internacionales y tiendas de cosméticos locales, hay un Cat Café. Si te encantan los gatos, aquí disfrutarás de tu café o té rodeado de montones de ellos. 34. Corea del Sur también tiene su lado duro. Los surcoreanos duermen un promedio de solo 5 o 6 horas al día y trabajan una media de 55 horas a la semana. Es una sociedad muy competitiva. 35. La carne en lata o spam, también llamada carne de almuerzo, es muy apreciada en Corea del Sur. Esto se originó en la Guerra de Corea, donde escaseaba la carne y los coreanos negociaban con los soldados norteamericanos sus latas de carne. 36. Si haces una fiesta para inaugurar tu casa en Corea del Sur, recibirás montones de papel higiénico y jabón para lavar. Son los regalos típicos para esta ocasión. 37. Cuando visites Corea del Sur y requieras un bocadillo, pide beondae. Son larvas de gusano de seda sazonadas, hervidas o al vapor, crujientes y suaves. 38. El jokbal es un plato muy apreciado en Corea del Sur. Se prepara con patas de cerdo deshuesadas, cortadas en rodajas y hervidas con puerros, salsa de soja, jengibre, azúcar y vino de arroz. 39. Otro plato típico es el dakbal, patas de pollo que se sazonan con patas de ajonjolí y pimiento rojo picante. 40. Seguro superará tu capacidad gastronómica, pero intenta probar el onjeo, que es raya cruda fermentada. Huele a amoníaco y algunas personas dicen que su olor recuerda a una letrina. 41. En Corea del Sur comen perro. El plato se llama bossintang, un estofado de carne de perro con verduras y especias. 42. Nada más saludable que los alimentos del mar. Así que cuando vayas a Corea del Sur, pide gaebul. Son gusanos marinos vivos que los cortan directamente en trozos y te los sirven muy frescos. 43. Definitivamente los coreanos aprecian los alimentos frescos. Tanto es así que se comen el pulpo vivo. Se conoce como sangnakgi. 44. En Corea del Sur la comida a domicilio lleva años siendo normal. Además, ciertos tipos de comida coreana como el jajangmyeon, fideos negros, se entregan con platos y cubiertos. Los dejas fuera de tu puerta y el repartidor pasará recogiéndolos. 45. La mayor empresa en Corea del Sur y una de las mayores del mundo es Samsung Electronics. Es responsable de casi una quinta parte de la producción industrial coreana. 46. Corea es uno de los países donde se consumen más bebidas alcohólicas y no tiene restricciones para beber en sitios públicos. 47. En Corea del Sur son sumamente respetuosos con las leyes de tránsito. Un transeúnte no cruzará una calle antes de la indicación del semáforo, aunque la calle esté desierta. 48. El kimchi es un alimento básico en la cocina coreana, compuesto de vegetales como repollo, rábano y pepinos, acompañado de pimiento rojo molido, ajos, cebollas y otros. Forma parte de muchas recetas en este país. Se dice que hay cientos de tipos de kimchi. 49. En Corea del Sur está el parque Haesindang, que está lleno de estatuas de penes, y también un restaurante con temática de penes en Daeul Musae. 50. En Corea existen los Jagmyeon-ga o creadores de nombres,
a los que acuden las familias para encontrar un nombre original y que le venga como anillo al dedo al bebé. Los nombres son muy poéticos, por ejemplo, Eugyeong, flor bondadosa. 51. En este país es común recrear el crimen, es decir, llevan al criminal esposado a que escenifique el crimen que cometió y en presencia de los medios de comunicación. 52. En este país tienen una fuerte creencia en que si una persona duerme en una habitación totalmente cerrada con un ventilador encendido, puede morir. Por si acaso, los ventiladores coreanos tienen función de temporizador para apagarse solos. 53. En Jeju, la isla más grande de Corea del Sur, hay unas estatuas gigantes de piedra llamadas Dolhareabwan, abuelo de piedra. Hay la creencia de que si las mujeres recién casadas les tocan la nariz, tendrán muchos hijos. 54. Corea del Sur es uno de los países donde se realizan más cirugías plásticas en el mundo. Se estima que alrededor de un tercio de las mujeres en Seúl se han hecho algún procedimiento cosmético quirúrgico. 55. Corea del Sur tiene 710 robots por cada 10.000 trabajadores, cuando la media mundial es de 85. 56. Los surcoreanos comparten con los japoneses un interés especial por el tipo de sangre de cada persona. Según esta creencia, el tipo de sangre determina la personalidad, algo parecido a la creencia en el horóscopo. 57. A los coreanos les encanta la batata y la consumen de muchas formas. Hay batatas fritas, dulces de batata, pan de batata y hasta es ingrediente en pizzas. 58. Algo sumamente curioso es que algunas coreanas no están contentas con sus ojos. Un 20% de las jóvenes se hacen una blefaroplastia para crear un doble párpado y así parecer ojos más occidentales. 59. Los grandes almacenes Shinseagae en Semtum City, Busan, son la tienda por departamento más grande de Corea del Sur y quizás la más grande del mundo. 60. El 14% de los niños entre 9 y 12 años tienen adicción a Internet. Por esto se aprobó la ley llamada Shutdown o Cenicienta, que prohíbe a menores de 16 años acceder a los sitios de juegos en línea. 61. Corea del Sur es el segundo productor de algas marinas del mundo, con unas 800.000 toneladas de 3 especies diferentes. Solo la supera China. 62. La mugunghwa o rosa de Sharon es la flor nacional de Corea del Sur. En el himno nacional se compara a Corea del Sur con esta flor. 63. La bandera de Corea del Sur tiene un gran simbolismo filosófico, representando a la paz con el blanco, en el centro el yin y el yang, así como a los 4 elementos: agua, tierra, fuego y cielo. 64. El animal nacional de Corea del Sur es el tigre siberiano o tigre de Amur. Según los coreanos, la península de Corea tiene la forma de un tigre atacando. 65. En Corea del Sur cada vez hay menos casamientos y la tasa de divorcios ascendió en 2019 a 2.2 separaciones por cada 1.000 habitantes, un 0.1 más que en 2018. 66. Mientras que la expectativa de vida de la mujer es de 85.7 años, los hombres llegan a 79.7. Además, hay casi tantos hombres como mujeres, solo 0.07% a favor de los hombres. 67. Este es uno de los países con menos porcentaje de niños respecto a su población total.
solo el 12.75% de su población, algo más de 50 millones de habitantes, son menores de 15 años. Además, su tasa de natalidad es la más baja del mundo, solo 0.98 hijos por cada mujer. 68. En la isla de Jeju, las mujeres tradicionalmente salen a trabajar mientras sus maridos se quedan en casa. Son las llamadas Hanjeo, mujeres del mar, cuyo trabajo es bucear en busca de erizos de mar, abulones u orejas de mar y pulpos. 69. Hay la tradición de colocar una cuerda con pimientos o chiles a agujas de pino a través de la puerta de la casa al nacer un niño, para protegerlo de las malas influencias. Esta cuerda dura allí durante las primeras 3 semanas del bebé. 70. La mayor fiesta de cumpleaños en Corea del Sur es el Wangap, cuando se cumplen los 60 años, 61 en la edad coreana. Se considera que se cumplió con el ciclo lunar de 60 años y comienza una nueva etapa. 71. En Jeonju está la Cheonseondae, o torre mirando las estrellas, el observatorio más antiguo de Asia Oriental, construido en el siglo VII. 72. El famoso arte marcial llamado Taekwondo es de Corea y su nombre significa el camino del puño y el pie. Lo más probable es que comenzó a practicarse hace unos 2000 años y se convirtió en deporte olímpico oficial en 2002. 73. Otro arte marcial coreano es el Taekyon, que mezcla patadas, atrapes y barridos, con movimientos delicados que integran acrobacias y música, algo parecido a la capoeira brasileña. 74. De las 100 mejores golfistas del mundo, 38 son surcoreanas. Lydia Ko estableció el récord mundial en 2013 para la mujer más joven en ganar un torneo profesional con solo 14 años. 75. Técnicamente, Corea del Sur sigue en conflicto con Corea del Norte desde 1953, ya que nunca se ha firmado un tratado de paz. 76. Algunos de los sitios de Corea del Sur que debes visitar son Seogguran, una gruta budista artificial construida en el siglo VIII con una gran Buda, y el Bulguksa, un templo budista en Gyeongju, ambos patrimonio cultural de la humanidad. 77. En Corea del Sur es tradicional volar cometas y el último día de la luna nueva en la celebración del nuevo año lunar sueltan las cometas para que su mala suerte se vaya con ellas. 78. La patinadora olímpica Yuna Kim, conocida como la Reina Yuna, es una de las atletas más reconocidas y mediatizadas de Corea del Sur. Fue ganadora de medalla de oro en 2010 y campeona en numerosos eventos entre 2005 y 2016. 79. En Corea del Sur se celebra la Navidad y llega Papá Noel o Santa Clauso, abuelo Santa. Sin embargo, en este país Santa no necesariamente viste de rojo, a veces va de azul. 80. El restaurante más caro y de mayor calidad en Seúl es Junsik Seoul, con 2 estrellas Michelin, del famoso chef Junsik Jim. Un plato allí te costará entre $53 y $160. 81. El metro de Seúl es uno de los de mayor actividad del mundo. Para lograr que la gente entre, tienen personas especialmente contratadas para empujarlas. Eso sí, con mucho respeto. 82. Desde 1998 se celebra el Festival de Barro de Boryong, con millones de visitantes. Hay piscinas de barro, toboganes de barro, una prisión de barro y competiciones de esquí de barro.
83. El tteokbokki es un plato tradicional que viene de la cocina imperial y hoy es comida callejera. Es pastel de arroz, carne, verdura, huevos y condimentos, y en la actualidad se le agrega gochujang, una pasta sumamente picante. 84. El laberinto de piedra más grande del mundo, 5.3 kilómetros, está en Ma Se Land, en la isla de Jeju. 85. En Corea del Sur está el parque temático cubierto más grande del mundo y el segundo más visitado de Corea del Sur, el Lotte World. Recibe alrededor de 8 millones de visitantes anuales. 86. En la ciudad de Gyeonggi se encuentra Everland, el parque más grande y visitado de Corea del Sur, y también el tercer parque temático más grande del mundo. 87. El parque acuático más grande del mundo está en Corea del Sur. Se trata del Caribbean Bay y forma parte del complejo Everland. 88. La isla volcánica y chimeneas de lava de Jeju son patrimonio natural de la humanidad y allí se encuentra la montaña más alta de Corea del Sur. Es el Hallasan o Alasan, un volcán dormido con 1950 metros de altura sobre el nivel del mar. 89. El centro comercial COEX en Seúl es el más grande de la capital y el centro comercial subterráneo más grande de todo el continente asiático y posiblemente del mundo. 90. El edificio más alto de Corea del Sur es el Lotte World Tower, con 555 metros de altura, y es el sexto más alto del mundo. 91. En 2008, Ji So-yeon fue la primera coreana y una de las primeras mujeres asiáticas en ir al espacio, al participar en el vuelo espacial Soyuz TMA-12. 92. Corea del Sur tiene la velocidad de conexión a Internet más rápida y la mejor disponibilidad 4G del mundo. 93. El aeropuerto internacional de Incheon, que sirve a la ciudad de Seúl, ha sido nombrado el mejor del mundo por 12 años consecutivos en los premios Airport Service Quality Awards. 94. La ruta de vuelo más concurrida de la Tierra se encuentra en Corea del Sur. Es el salto de 280 millas desde Seúl hasta Jeju. Más de 26 millones de pasajeros utilizan el aeropuerto de Jeju cada año. 95. En Seúl están construyendo el primer edificio invisible del mundo. Se trata de la Tower Infinity, o Eco Print Tower, cerca del aeropuerto de Incheon. Se aspira a que se inaugure en 2024. Y la ilusión de invisibilidad se logrará con un sistema de fachada LED de alta tecnología. 96. En Corea del Sur puedes huir del estrés diario mandándote a prisión. Simplemente reserva en el hotel Prison Hinsai. Allí estarás encerrado, durmiendo en el suelo, eso sí, con calefacción, té y comidas. 97. Una superstición coreana muy antigua considera de mala suerte escribir o firmar con tinta roja el nombre de una persona viva. Esto significa que la persona está muerta o que morirá pronto. 98. En Corea del Sur existen los llamados Jingilsbangs, parecidos a centros de spa, pero hay una diferencia. Tendrás que apartar el pudor, ya que debes estar completamente desnudo. Eso sí, están separadas las secciones para hombres y las de mujeres. 99. El oso lunar, que era abundante en Corea del Sur, hoy no existe en estado silvestre. Lo crían en granjas por su bilis,
demandada en medicina tradicional. Los defensores de los derechos de los animales han exigido que se cierren esas granjas para evitar el sufrimiento de los animales. 100. Corea del Sur posee más de 4.000 islas. Necesitarías más de 10 años para visitarlas si fueses a una por día. Ya hemos llegado al final. ¿Qué otras curiosidades conoces de este increíble país? Déjalas en los comentarios. Y si te ha gustado el video, dale al like. Me animará para hacer otros videos como este. Te deseo un feliz día y hasta pronto.